Jack, shalom y muchas gracias por volver a estar con nosotros una vez más. Shalom, Roxana, es un gusto. Gracias, aunque los temas de los que tenemos que hablar son bastante complicados, siempre es un gusto entenderlos y profundizar. Y en primer lugar me gustaría poner en contexto esta actitud de anoche del ministro de Seguridad Pública y titular del partido Otzma Yehudit, Itamar Ben-Gvir, que junto con su gente votó en contra no solo, o sea, es algo grave, votó en contra de la ley de presupuesto nacional que trae el gobierno. ¿Cómo se explica esto? Es relativamente simple, a pesar de que parece ser complejo. Ben-Gvir cumple dos funciones, es parte del gobierno y al mismo tiempo oposición. Es un caso insólito en la política israelí que refleja un poco la dependencia de la coalición de Netanyahu de grupos que miran a las próximas elecciones, que como hemos dicho no se han definido todavía, a pesar que la fecha oficial es en 2026. Am, pero aquí hay algo un poco más grave, y es el hecho que, según un reglamento de la Knesset, un ministro que vota en contra de una ley expuesta del gobierno, especialmente la ley de presupuestos, sin la cual no puede funcionar el gobierno, eh, se ve esta votación como si él hubiera renunciado, pero requiere de Netanyahu el hecho efectivo de despedirlo. Y creo que Netanyahu está en un serio problema, por cuanto su coalición es muy débil. El presupuesto pasó en primera votación ayer solamente por dos votos, 59 a 57, que creo que refleja la debilidad del gobierno con la oposición de toda la bancada de Benguir. El gobierno todavía tiene oposición, tiene mayoría, pero es mucho más frágil de lo que aparentemente pudiera pensarse, sobre todo eh, con lo que sucedió en los gobiernos anteriores. Y creo que ahora Netanyahu está en un serio dilema. Despedirlo significa generar una especie de terremoto en el gobierno y por otro lado, no hacer nada, creo que justamente refleja el buen olfato político que tiene Ben-Gvir, que está preparando para saltar de la diligencia en el momento que piensa que sea adecuado y que refuerce sus votos. Eh, y por otro lado, no parece en este momento un interés de Ben-Gvir desarmar la coalición. O sea, para él era claro que el gobierno tenía una mayoría, a pesar de su votación, y es solamente primera votación. Ujú. Ahora, se venía diciendo todo el tiempo que en realidad hay dos argumentos. Hay quienes dicen que Ben-Gvir es el que, digámoslo así, lleva de la nariz a Netanyahu y que Netanyahu, bajo presión de Ben-Gvir, hace lo que él quiere. Y otros dicen lo contrario, que en realidad Netanyahu utiliza esta fachada de Ben-Gvir para hacer lo que él quiere. ¿Cuál te parece que es la real? Y yo creo que Ben-Gvir tiene mucho poder en cuanto a exigir de Netanyahu eh, una política que refleje fundamentalmente la presencia de Ben-Gvir, que es todo el interés. Ben-Gvir sabe perfectamente que en este momento no se va a aprobar el presupuesto, sin él no puede funcionar el gobierno. Y por otro lado, eh, él creo que olfatea el temor que tiene Netanyahu en todas las actitudes que puede tomar una bancada que es totalmente independiente dentro del gobierno, que es un caso curioso y raro. Pero por otro lado, Netanyahu tiene una ventaja en el sentido de decir estas políticas extremistas son de grupos como Ben-Gvir. Lo que no puede justificar es el hecho que no lo despida del gobierno y haga un cambio, quizás porque tiene temor de los otros partidos. Yo creo que es realmente contradictorio, pero muy interesante el hecho de que Ben-Gvir y su bancada parece ser la más segura dentro del gobierno en este momento, a pesar de la oposición interna. Porque tampoco Belvir tiene una opción en este momento. Todo el refuerzo de su fuerza que ha tenido en los últimos meses está basado en la utilización extraordinariamente inteligente de los medios de comunicación y su presencia en casi toda la votación y sobre todo que el votante de Belvir puede ver al mismo tiempo que es parte del gobierno y además refleja las posiciones
que son más extremas que las de Netanyahu. Entonces dice, aquí está presente nuestro candidato. Y creo que en este juego, que es complejo, Ben-Gvir está haciendo un tipo de trabajo bastante interesante y políticamente muy efectivo. Y tampoco tiene a dónde ir, digamos, si se forma otro gobierno. Absolutamente. Ahora, me gustaría hablar de otro asunto que no está muy alejado en realidad y que es el regreso de la reforma judicial. ¿Está aquí o no? O sea, Levin se logrará imponer nuevamente la reforma judicial o no, de acuerdo a las reacciones, las primeras reacciones. Eh, Levin tiene una sola carta de juego en la política israelí. La anterior o la anterior oportunidad en que estuvo a punto de ser efectiva y que dio marcha atrás por la protesta masiva de la población Ujú. israelí, ah, Be- eh, Levin no olvidó esa carta, porque es lo único que puede presentar Perdón, ella hablamos del legislador Yariv Levin porque lo dimos por sobreentendido. ciertamente, el ministro de Justicia, y que definitivamente él tiene que presentar también a su masa política algo efectivo. Y creo que si haces un recuento, no hay nada que él pueda plantear en este momento que fue algo logrado por él. Ujú, Y no olvidarse que en un momento determinado van a llegar las elecciones, y entonces va a tener que expresar a su base política un éxito. Eh, por otro lado, es una especie de bola de fuego que nadie quiere tocar. Creo que no hay nadie en el gobierno interesado en este momento de poner a prueba esta reforma judicial, por cuanto hay un temor de que nuevamente las masas salgan a las calles para oponerse. Lo interesante es justamente el hecho de que Levin sigue siendo como una especie de caballo que va a toda velocidad sin mirar los lados. Y creo que en este momento, si hay algo que lo detiene, es justamente Netanyahu, que creo que no está interesado en este momento de saltar con una carta que pueda dividir más aún a la población israelí. La pregunta es si Levin va a poder aceptar esta posición o si en un momento determinado va a decir, ok, hice lo que pude y si no me permiten me voy del gobierno, que generaría una debilidad muy grande del gobierno de Netanyahu. Creo que Netanyahu está frente a esa dinámica eh, de decir, ok, está aquí siempre y cuando no presente su propuesta, o por lo menos esa propuesta, por otros grupos de la oposición, tampoco, del gobierno, tampoco veo una gran disponibilidad, ¿no? En la ortodoxia. Y sucede algo muy interesante. Para avanzar las leyes de Ben-Gvir, como la ley del presupuesto, ah, los partidos de la coalición exigen un precio. Si Ben-Gvir exige algo que no se ve la relación con ello, que es despedir a la consejera jurídica del del gobierno, gobierno, la asesora letrada del gobierno. la sociedad, exactamente, los Haredim exigen la ley del enrolamiento, que en realidad es una ley que permite una fuga del Sí, la ley de no enrolamiento. enrolamiento. No tiene nada de enrolamiento, pero y creo que estas son elementos de condicionales para presentarse como gente que exige en el gobierno que se refleje también las posiciones de estos partidos. Yo creo que en este momento Netanyahu está esperando los acontecimientos, pero no puede permitirse que un gobierno esté todo el tiempo bajo presión de grupos que, con la importancia de un gobierno como tal, puedan definir la política general. Ujú. Ahora, volviendo al ministro de Justicia, Levin, uno de los diarios decía en la mañana de hoy que en realidad los únicos que están con él en esto son los afiliados, o por lo menos una parte de los afiliados del Likud, que si hoy hubiera elecciones primarias, él saldría más beneficiado por esto. ¿Cómo lo ves? Eh, yo veo que el Likud en realidad no es un solo partido, hay dos facciones. Es una facción clásica, antigua, que es lo que yo llamaría eh, la visión del Likud moderada, y otra, una serie de elementos que se incluyeron dentro del Likud, eh, a pesar de tener posiciones que están más acorde con las visiones extremistas que se plantearon. Por ejemplo, el caso del ministro Boarón, que dijo, ciertamente, yo
mis posiciones ideológicas están más extremas, pero el Likud es lo que me permite tener una influencia muy grande. Eh, yo no estoy seguro si en una visión interna del Likud va a haber una situación así, y eso depende de la forma como se presenta el liderazgo. Si el liderazgo se va a presentar, me arriesgo a plantear hoy, eh, todavía con la figura de Netanyahu, él tiene suficiente control de las masas. Si va a haber una alternativa, tenemos que ver de dónde sale esa alternativa, o una alternativa radical, que creo que si Jabotinsky, el ideólogo del Likud, pudiéramos decirlo, del movimiento revisionista, si viviera hoy, no pudiera reconocer gran parte de estos factores, especialmente en el marco de presencia religiosa cada vez más extremista dentro del Likud. Am, pero por otro lado, en un momento que se genere una elección interna, va a haber una disputa entre estos dos grupos. Y creo que estos grupos son viables, lo que los mantiene unidos es simplemente la presencia de Netanyahu. ¿Y qué pasa mientras tanto con la oposición? E incluyo en esto a los partidos árabes y a la izquierda, que también está sufriendo un cambio, o no sufriendo, experimentando un cambio. Creo que la debilidad de la oposición es aún más grave que lo que se puede pensar. La entrevista que Yonit Levy, la periodista del Canal 12, le hizo a Gantz hace un par de días, fue una cosa casi patética. Las respuestas de Gantz no prestaron ninguna alternativa. Inclusive cuando se le preguntó con respecto a las posiciones de lo que vendría a ser el veto o el intento de despedir a la consejera judicial de jurídica del ministro, su posición fue muy tibia, muy clara, y entonces, perdón, no muy clara, y entonces, ¿dónde está la alternativa? Creo que la discusión es, no estamos de acuerdo con Netanyahu, pero no logra expresar en qué. Y si pudiera expresar en qué, es en la parte táctica y no estratégica y menos aún ideológica. Y tampoco la PIT. Todas las acusaciones de la PIT al gobierno están basadas en no estar de acuerdo. Pero cuando se pregunta, ok, ¿y entonces a dónde ¿Qué vamos? haría usted? No vemos ninguna. Exactamente. Entonces, yo no veo ningún camino que explique algo más que un elemento táctico. Y no una visión ideológica que se puede expresar del movimiento de oposición, de un movimiento de oposición que exige lo que toda oposición quiere, llegar al gobierno. Eh, Expresiones como yo soy soldado, a pesar que se olvidó que dejó el ejército hace mucho tiempo, y no entender, me parece que no entiende las reglas de la política. Y en eso Netanyahu es un experto, definitivamente. Pero no se puede. Y la prueba es simplemente ver el descenso en las encuestas con respecto a los votos tanto de la PIT como de Gantz. Y creo que eso hace crecer la esperanza de que una persona como Bennett, que tampoco se diferencia de Netanyahu en la parte ideológica, pero sí en la parte política, dice, ok, parece conglomerado de derecha, que parece ser la mayoría todavía, ah, y que no está de acuerdo con muchos de los elementos que Netanyahu plantea, especialmente en la forma como maneja la coalición y con los grupos extremistas que hay, y ya, aquí hay una alternativa, no me exige dejar mis posiciones ideológicas y puedo votar por un candidato que en definitiva voy a representarme. Pero y esto definitivamente expresa la problemática del sistema político israelí, que es un poco anacronista y que no refleja la agenda de hoy, no la del 67 o del 48, sino la de hoy. Ah, Claro. bueno, dentro de eso hay que tomar en consideración lo que preguntaste con respecto a los partidos árabes, que es un silencio curioso. Ujú. Tenemos dos partidos que suman 10 votos entre los dos 10 puestos en la Knesset, Claro, sí. que se expresan solamente en un tema, y es la necesidad de un Estado palestino como solución al conflicto, y casi en ninguna otra posición aparece algo. Eso es todo curioso del caso de Hadash, por ejemplo, que surge de una evolución de lo que fue el antiguo Partido Comunista Israelí, que no hablan no de lucha de clases ni de una visión marxista, como partidos de ese tipo clásico que funcionan en otras partes. Aquí tienen una sola visión y es la necesidad de crear un Estado palestino y o además el reflejar las necesidades de la población árabe, pero todavía en que menor peso. Sigue siendo totalmente eh,
casi imposible de entender cómo partidos que tienen cierto peso pudieran plantearse. Creo que están más preocupados de la lucha interna entre RAM, el Partido Islámico, que está a favor de integrar cualquier gobierno que pudiera reflejar los intereses de ellos, y Haddad, que para ellos la participación en un gobierno es algo totalmente inaceptable, porque mantienen el marco de la oposición. Ujú. Así es. Me gustaría preguntarte también por el tema de un acuerdo, de la posibilidad de la que se habla con mucha fuerza en las últimas horas, de que se llegue a un acuerdo con Hamas para liberar a los 100 rehenes que todavía están en la franja de Gaza. Políticamente, ¿es el momento adecuado? O sea, ¿Netanyahu logró conseguir las condiciones que le permitan llegar a ese acuerdo o todavía no? De lo que se logra entender, Netanyahu llegó a la conclusión que es importante tomar el paso de intentar generar el retorno de los rehenes a Israel. El problema es el precio que tiene que pagar. Y, y esto es no solamente el precio que Israel tiene que pagar, sino el precio político que él tendría que pagar frente a las masas. Y de eso está esperando solamente Ben sentado en el teatro cómodamente, esperando cuál va a ser la reacción por parte de Netanyahu para oponerse a a cualquier acuerdo. Am, yo creo que lo que sucede es, por otro lado, el repunte de las familiares de los rehenes que exigen y tienen un mayor peso constantemente, sobre todo porque hay que agregar a eso también las condiciones físicas en las que ellos se encuentran, por lo que se escucha de los informes, El y la invierno. presión que se realiza. Claro, y entonces Netanyahu se enfrenta a esta perspectiva. Su temor es simplemente perder el gobierno, porque hay dos grupos que se oponen. Smotrich no tiene mucho que perder, porque según ir a las elecciones en este momento significa no pasar el mínimo necesario, según las encuestas, para llegar a las Knesset. Pero por otro lado, el temor es que pueda reflejar y convertirse junto con Ben-Gvir, en una especie de factor el cual los votantes de Likud clásicos que no están de acuerdo con las condiciones que pudiera plantearse y llegar a un acuerdo con el Hamas, exigiría el final de la guerra, porque en realidad todo el intento de no tocar el tema, al final volvemos a la misma situación. Es decir, Sí. no hay forma de hacer un acuerdo sin terminar la guerra, que es el tema por el cual llevaría a Netanyahu a tener que enfrentarse, o posiblemente a nuevas elecciones, a la comisión investigadora que todavía no se ha logrado crear, y sobre todo al proceso que no dejemos de olvidar. Estamos en la nueva etapa del juicio de Netanyahu, que sigue su curso y que a pesar de la postergación de un día va a volver mañana a ser el A centro declarar. de las declaraciones. Y creo que eso es algo que hay que tomar en consideración. Por otro lado, hay hoy día también dentro del Likud, algo interesante, una mayoría que exige el tema de intentar el retorno de los rehenes. Y creo que eso es algo que Netanyahu no tenía antes y tiene hoy. No es solamente un juego entre oposición y gobierno, sino también dentro del gobierno exigen, que hay sectores muy importantes que exigen que se pase el Rubicón. ¿A Smotrich y a Ben-Gvir les conviene o no esperar a Donald Trump? Quizás salgan ganando más si aceptan un acuerdo para liberar a los rehenes, pero después quizás esperen algo de Donald Trump, como Eh, anexión, por ejemplo. Creo que Trump es totalmente imprevisible en su política, porque creo que no sé, la gente eventualmente cuando estaba bajo el gobierno de Biden, era muy claro a dónde iba y Ujú. fue muy abierto con sus cartas. En el caso de Trump, él juega con cartas muy cerradas. Entonces, pudiera suceder que sea una persona totalmente imprevisible. ¿Qué es lo que me parece va a suceder? Trump está exigiendo el retorno de los rehenes, de los rehenes, y por otro lado,
plantea una especie de anzuelo para el gobierno de Netanyahu, eh, que es básicamente la posibilidad de un acuerdo con Arabia Saudita, y puse como condición algo que es casi imposible de tragar en este momento en las bases del Likud, que es la creación de un Estado palestino. Eh, Ujú. Trump es contradictorio porque por un lado dijo alguna vez que un estado, dos estados o tres estados como solución no es ningún Legalmente. problema, él no tiene. Pero por otro lado, en el plan el plan del siglo, el plan que Trump planteó en su anterior gobierno, está claramente establecido la anexión por parte de Israel del alrededor del 30% de los territorios que Israel liberó, ocupó cada uno utiliza el término que quiere, en el 67, pero por otro lado la creación en el resto de un Estado palestino, con características que pudieran ser más cómodas para Israel, pero eso es pasar básicamente el veto que Israel ha puesto a esa posición. Sobre todo algo interesante, no hay ningún solo partido de los grupos que nosotros conocemos dice que esa es la solución, y aún se lo dice, como el caso de los democráticos, de Yair Golan, dice, sí, pero no es el momento para hablar de Mm. un partido que intenta plantear, pero dice, no, no, no ahora. Es una situación que es cómoda para Netanyahu y logra establecer una especie casi de consenso. O sea, la discusión puede ser táctica, pero no ideológica. Muy bien, Jack, te agradezco muchísimo por todas estas explicaciones y una vez más te digo, será hasta la próxima, porque la política Gracias, israelí Roxana. nunca descansa. Definitivamente, un gusto. Shalom. Shalom.